Vamos a hacer este video enfocados en lo que está sucediendo hoy en día. Pero antes nos vamos a ir a los años 80. Esto es lo que sucedió en los años 1982. Por allá en junio, poco me recuerdo de estos sucesos que sucedieron en el occidente de El Salvador. Por aquellos años, el terrorismo nos azotaba fuertemente. Yo era aún pequeño cuando eso sucedió. Y la razón por la que yo estoy haciendo estos videos, donde poco me recuerdo en esos momentos que hoy ya son historia. Si estás viendo este video, no importa el año que lo estés viendo, lo estoy haciendo en el año 2021. No lo estoy haciendo antes ni después. Para un diciembre del año 2021 en los Estados Unidos de América. Lo que voy a relatar, yo te invito a que te quedes hasta el final para que veas esta historia muy triste que vivimos en nuestro país, El Salvador, donde el terrorismo hizo de su antojo lo que se le venía a la mente. Yo era un niño para en esos tiempos. Pero por allá en el año 1982, donde el terrorismo azotó nuestro país, siendo yo un niño, y es aquí donde yo le he agradecido mucho, con todo mi alma, al presidente de turno, Nayib Bukele. Estoy muy agradecido hoy en el siglo XXI porque allá por los años 82, estos terroristas estaban azotando fuertemente a nuestro país. Por eso estoy muy agradecido. Porque cuando yo era un niño, estos delincuentes le dieron fuego a toda la zona costera del casi todo el occidente de nuestro país, El Salvador. Aquellas milpas, aquellos cultivos se perdieron. Yo era un niño cuando veía las culebras buscando dónde resguardarse, las tortugas morir, los conejos morir, las iguanas morir. Atardecía y amanecía y aquellas llamas de fuego que no había quien las podría apagar, ya que el terrorismo se había empeñado en destruir nuestro país. Pero lo que pasó por allá, donde se alborotan las grandes tormentas, en el año 1982, por ahí en junio, se vino un temporal tan fuerte. Para los que no habían nacido en ese tiempo, para ustedes son estos videos, para que sepan lo que en ese tiempo vivimos en nuestro país, El Salvador. Por allá en los meses del año 82, en el occidente, aparte que estábamos siendo destruidos por el terrorismo del FMLN, que quemaba, mataba vacas, mataba gente, mataba de todo. Si usted es de los del 3%, las personas que viven totalmente todavía engañadas, creyendo en estos delincuentes, lo lamento por usted. De verdad lo lamento. Yo nunca voy a hablar en bien del FMLN, y mucho menos de las otras porquerías de los otros partidos. Pues bien, por allá en esos meses, en el año 82, en Aguachapán, en la Achadura, surgió un ciclón. Yo no sé cómo le nombraron en ese tiempo, pero unas inundaciones que comenzaron
No sé de dónde, ni por dónde. Lo único que sí sé es que hubo un ciclón que abarcó parte de Guatemala y parte de El Salvador. Era un niño. Aunque ya a veces se me olvidan las cosas, pero cuando se me vienen los recuerdos, es ahí donde yo quiero dejar esto para la historia, para que aquellos que miran los videos estos, a los que les interese, pues puedan ver estas historias que en nuestro país vivimos. Pasaron una semana y aquellas lluvias sin cesar, el mar retumbaba fuerte desde Acajutla, Metalillo, El Carmen y todas las colonias a las orillas de la playa, hasta llegar lo que se trata la Garita Palmera y más allá todavía. Yo era un niño cuando recuerdo que decían que venía un temporal, pero ese temporal azotó casi toda la zona costera, pero la inundación donde azotó fuertemente fue de la zona de la Echadura, Cara Sucia, parte de Cara Sucia, y toda la zona de lo que se trata marítima, de la Garita Palmera, Santa Teresa, todas esas zonas. Yo tenía un tío que en paz descanse, ya murió. Su esposa también ya murió hace muchos años, también murieron. Los pobladores de ese entonces, en ese tiempo, muchos lograron salir a tiempo, ya que no había comunicación, nada más que la radio, televisión había poco. Pero cómo nosotros nos dábamos cuenta era porque existían unos radios Telebox y Magnavox en ese tiempo, y ahí escuchábamos nosotros lo que estaba pasando allá en el occidente de Ahuachapán. Unas inundaciones tan fuertes que inundó todo, se llevaba todo a su paso. Esa tormenta se llevó vacas, casas, gallinas, cerdos, todo se llevó el agua. Milpas, todo destruyó, y así nosotros empezamos a sufrir las consecuencias, los latigazos que nos daba la naturaleza y los latigazos que nos daba el terrorismo del FMLN, que asesinaba parejo, sin importar. Sufrimos en los años 80, pero esto fue en el año 1982, si no mal recuerdo, por ahí, por esos tiempos. Sucedió que el puente, el famoso puente de la Echadura, resistió estas grandes tormentas. El puente hay un río por ahí que se llama el río La Palma, resistieron estos puentes. Hay un río que también se llama por ahí el río de Cara Sucia, que también estos puentes, sus estructuras eran bien fuertes, que también resistieron. Pasaron los meses y todo volvió a la calma. Recuerdo que por ahí, por la Echadura, había una canaleta donde antes que surgiera este ciclón y nosotros éramos unos niñitos y nos íbamos a visitar a mis tíos, y por ahí nos íbamos. Esa canaleta que venía de los ausoles de allá, de Ahuachapán, desapareció por completo. La estructura de nuestro país derrumbándose por el terrorismo y por ese gran ciclón que nos azotó por allá en esos tiempos. Recuerdo que pasó el tiempo, yo era un pequeño, y recuerdo que en ese tiempo andaban los de arena matando gente, los del
PCN matando gente, los del PDC matando gente, los que empezaban a formar ese partido de Arena matando gente, porque ese partido fue formado por allá a los años 80-81, por ahí así. Fuimos bien azotados al principio de esos años y con esto voy a ir terminando sin tratar de aburrirte ni de cansarte. Pero hoy que han pasado muchos años, muchísimos, estoy muy feliz al ver que pasó Duarte cuando era presidente, hasta por ahí a los 89, nadie se acordó del sufrimiento y el dolor que ese departamento sufrió en el año 82. Nadie se acordó que el departamento de Sonsonate sufrió los estragos de las quemas de milpas que el terrorismo FMLN llevó a cabo para destruir todo el país. Recuerdo que el presidente Duarte, antes de ser presidente, perdió elecciones que yo parece que escuchaba decir de diputado. La verdad no recuerdo muy bien que perdió las elecciones como diputado y se lanzó a presidente. Pero el caso es que sufrimos tanto que nadie nos echaba la mano. Nadie. Ningún gobierno. Nuestro país se estaba hundiendo más en la guerra conflicta provocada por la delincuencia, porque yo nunca voy a poder llamar a estos rastreros políticos, nunca en mi vida, en mi existencia, podré soportar o decirle con respeto a los del FMLN que sean un partido, porque estos son todos delincuentes, nos destruyeron. Y ese año del 82, ese ciclón también nos destruyó, colaboró también para destruirnos. Pasaron los años y hoy milagrosamente podemos decir que apareció el que ya habíamos dicho antes, el Mesías salvadoreño, el que reconstruirá ese puente que soportó toneladas de agua en el año 82 en las aguas del Río de Paz, en donde nació un prócer llamado Manuel José Arce. Cuando yo digo un prócer es porque fue alguien que amó nuestro país. Ahora yo le puedo dar las gracias al señor presidente en el año 2021, antes que comience el 2022. Muchas gracias, señor presidente. Aunque yo no vivo ahí en El Salvador, aunque yo no cruzo ese puente, muchas gracias le da este ciudadano salvadoreño. Le deseo grandes éxitos como presidente de la República de El Salvador y de antemano, muchas gracias por reconstruir ese puente donde su servidor muchas veces lo cruzó. Muchas gracias también por quedarse a ver hasta el final este pequeño recordatorio de los años 82. Que yo, como muchos y millones de salvadoreños, emigramos forzados. Cuando digo forzados, fuimos separados de nuestras familias porque no había empleo y mucho menos para sobrevivir después de la guerra. Yo estoy muy agradecido con usted, señor presidente. Siga así y nosotros los salvadoreños lo continuaremos apoyando. Y ojalá que usted se pueda quedar hasta que Diosito
perdón, hasta que nuestro Creador lo llame, usted pueda estar como presidente en mi hermoso país, El Salvador, en mi pulgarcito de América. Continúe así, señor presidente, que nosotros lo estamos viendo. Nosotros seguimos como diáspora que somos, observándolo. Aunque hay por ahí algunos engañados, aunque hay por ahí unos retrógrados que todavía no despiertan, pero ponemos la confianza en ese eterno Dios que pronto van a despertar. Pronto se van a dar cuenta que nuestro país, El Salvador, hoy sí tiene un presidente. Muchas gracias. Le saluda a este veterano de la Fuerza Armada de El Salvador. Hasta la próxima.